Nacido en Rochester, Nueva York, un 17 de julio de 1987, Jon Bones Jones es para muchos el mejor artista marcial de todos los tiempos. Una bestia. That guy is a monster. La cabra. Hijo del pastor de la iglesia de Binghamton, Jones fue criado dentro de una familia cristiana. Jesus Christ. Jesus Christ. Siendo el tercero de 4 hermanos, Jon debería hacer frente a los golpes de la vida desde muy temprana edad. Y es que en el año 2000, con tan solo 13 años, tuvo que lidiar con la muerte de su hermana Carmen, a causa de un cáncer cerebral. Fue un duro proceso de 2 años, donde tanto Jon como sus hermanos se encargaron de cuidarla, siendo este un hecho que marcó fuertemente su infancia y la relación con sus otros 2 hermanos, ya que según relata el propio Jones, salieron más unidos de esa tragedia. Tras años practicando lucha y fútbol americano, Jon decidió emprender una carrera en la lucha profesional, idea que no siguieron sus hermanos, Arthur y Chandler, los cuales se decantaron por seguir con el fútbol americano y terminaron convirtiéndose en jugadores de la NFL. En su trayectoria como wrestler, tras ganar diversos campeonatos de lucha estatales, obtuvo una beca para estudiar y practicar lucha en la Universidad de Iowa, lugar donde coincidió con el también actual peleador de la UFC, Colby Covington. Greetings, nerds and virgins. A los 19 años dejó la universidad, ya que su novia estaba embarazada, y Jones necesitaba dinero para la manutención de su futura hija, además de la que ya tenía. De modo que se puso a trabajar en un bar como portero, combinando el trabajo con sus entrenamientos de MMA, con la esperanza de convertirse en luchador de la UFC algún día. Y el 12 de abril de 2008, tras poco más de 2 meses entrenando MMA, Jon haría su debut profesional como artista marcial mixto, venciendo a su oponente, Brad Bernard, por KO en el primer asalto. La misma suerte correrían sus siguientes 5 oponentes, y es que todos y cada uno de ellos fueron finalizados. Finalmente, apenas 2 años después de dejar la universidad y tras los buenos resultados cosechados en otras compañías, nuestro protagonista llamaría la atención de Dana White, presentándosele así la oportunidad de cumplir el que era su objetivo principal: debutar en UFC. Pese a que era una pelea de corto aviso y solo dispuso de 2 semanas de preparación para el enfrentamiento, a Jones se la peló. Aceptó la pelea, debutó en UFC y ganó por decisión unánime al también debutante invicto André Guzmão. Como si nada. Soy una bestia porque te gano en fucking todo. ¡Soy el mejor! ¡Fuck! Tras su exitoso debut en la compañía, le seguirían 2 victorias más, y con un impoluto récord de 9-0 como profesional, llegaría a la que sin duda ha sido la pelea más polémica en la carrera de Jon Jones. Era 2009 y nuestro protagonista se enfrentaba a Matt Hamill en la final de The Ultimate Fighter, pelea a cargo del polémico árbitro Steve Mazzagatti, y de la cual Jones sería descalificado, cosechando así su primera y única derrota en UFC. Derrota que a día de hoy sigue cuestionada por muchos, entre ellos Dana White e incluso el propio Hamill. Y es que Jones había dominado con aplastante superioridad a su oponente durante toda la pelea, incluido en el momento de los codazos ilegales. Codazos que, por cierto, a fecha de este vídeo ya son legales en UFC. Además, momentos antes de la detención de la pelea, Hamill tenía el hombro dislocado, por lo que lo más lógico hubiera sido que el resultado fuese un no contest, en lugar de descalificar a Jones. Tras esa polémica mancha en su currículum, Jones enfrentaría a Brandon Vera, Vladimir Matyushenko y Ryan Bader, finalizando sin problema a los 3, y obteniendo así la oportunidad de disputarse el campeonato de peso semipesado en 2011 contra Shogun Rua, ante la baja por lesión de Rashad Evans. Y como no podía ser de otra forma, Jones no desperdició la oportunidad, noqueando a Shogun en el tercer asalto y convirtiéndose así en el campeón más joven en la historia de la UFC con tan solo 23 años, récord que a fecha de este vídeo todavía mantiene. Tras la consecución del título de semipesado y antes de caer en desgracia por sus acciones fuera del octágono, Jones pelearía y ganaría a Rampage Jackson por sumisión, Lyoto Machida por sumisión, Rashad Evans por decisión, Vitor Belfort por sumisión, Chael Sonnen por nocaut técnico, Alexander Gustafsson por decisión, Glover Teixeira por decisión y Daniel Cormier por decisión. De la pelea, o mejor dicho, peleón contra Gustafsson, cabe destacar que el sueco puso en aprietos a Jones, aunque finalmente fue Jon quien se llevaría la victoria. Tras la pelea con Cormier,
la carrera de Jones comenzaría a ir cuesta abajo, pero no por su rendimiento deportivo precisamente. Ya os aviso que ahora la historia se vuelve un poco surrealista. En 2015 se reveló que había dado positivo en cocaína en un control previo a la pelea contra Cormier, hecho por el que no fue sancionado ya que la cocaína no estaba dentro de la lista de sustancias prohibidas. No obstante, fue enviado a rehabilitación, de la cual salió al día siguiente. También en 2015, Jones estuvo involucrado en un accidente de coche tras saltarse un semáforo en rojo, impactando contra un vehículo que conducía a una mujer embarazada, la cual se fracturó el brazo. Hasta aquí, todo mal, pero es que la cosa se pone peor, ya que Jones se dio a la fuga del lugar del accidente antes de que llegara la policía. El lugar estaba lleno de testigos que le identificaron y que explicaron que tras darse a la fuga, Jones volvió al coche a coger un fajo de billetes, para posteriormente retomar su huida. Horas más tarde sería el mismo John quien terminaría entregándose a los policías. Aunque bien es cierto que en esta ocasión, al menos, no iba bajo los efectos del alcohol, como sí ocurrió en 2012, cuando chocó con su Bentley contra un poste de luz, o como cuando en 2020 lo detuvieron por conducir borracho, sin seguro, saltándose la cuarentena y por hacer un uso negligente de un arma de fuego. A consecuencia del incidente de la fuga, Jones fue suspendido de forma indefinida en la UFC y despojado de su título, además de ser condenado a 18 meses de libertad condicional vigilada. Condicional, la cual rompería tan solo unos meses después, al ser detenido por una carrera ilegal en Albuquerque, incidente donde también insultó al agente de policía que lo detuvo. En 2016, la UFC le levantó la suspensión a Jones, y este venció por decisión a Vince Saint-Preux en una pelea por el título interino. Pero Jones dio positivo por esteroides, siendo suspendido durante un año y perdiendo el título interino de la división. En 2017, tras cumplir el año de suspensión, se enfrentó de nuevo a Daniel Cormier, al cual venció por KO, arrebatándole el título de campeón. Pese a que tras la pelea, Jones daría positivo nuevamente por anabolizantes, perdiendo el título y siendo suspendido durante otro año, por lo que la victoria frente a Cormier pasó a ser un no contest. Y sin sentido ninguno, en 2018, tras terminar el año de suspensión, la UFC le da a Jones la oportunidad de regresar a una pelea de revancha contra Alexander Gustafsson, por el título de semipesado. O sea, no... Es algo que no entiendo, no me entra en la cabeza. Pelea que Jones vencería por KO técnico, haciéndose de nuevo con el título. Y tras recuperar el título, Jones lo defendería satisfactoriamente en 2019 contra Anthony Smith, con quien casi pierde por descalificación, al propinarle un rodillazo ilegal, aunque Smith finalmente decidió continuar la pelea, la cual terminaría perdiendo por decisión. I started having Matt Hamill's flashbacks, 4 meses más tarde, John también pelearía contra Thiago Santos, al cual ganaría por decisión dividida. Por lo que respecta al 2020, en lo deportivo, Jones ganó a Dominic Reyes por decisión tras una pelea ajustada, y en lo extradeportivo, encañonó con una escopeta a un ladrón que se había colado en su casa para intentar robarle el coche. Se enfrentó a los vándalos que, con motivo de las protestas por la muerte de George Floyd, habían salido a la calle a saquear pequeños negocios, y renunció al título de semipesado tras unos cruces de declaraciones con Dana White por temas económicos. Declaraciones que causarían que Jones finalmente se alejara del octágono durante 3 años, para prepararse para un cambio de categoría a peso pesado. Para culminar su lista de liadas, en 2021, horas después de entrar en el Salón de la Fama de la UFC, sería detenido en Las Vegas después que su prometida llamara a la policía para denunciar que Jones la había agredido con sus hijas delante. En 2023, regresaría a la UFC, debutando y venciendo a Cyril Gane a los 2 minutos del primer asalto, con una facilidad pasmosa, encajando esta guillotina y recuperando de nuevo el cinturón. No obstante, en octubre de ese mismo año, Jones se lesionó el tendón pectoral mientras entrenaba, y a fecha de hoy ya ha pasado 2 veces por quirófano. Se espera que vuelva en noviembre para pelear contra la leyenda Steve Miocic, pero la realidad es que de momento no hay nada seguro al 100%. Por cierto,
Pese a su lesión de larga duración y sin fecha de retorno fija, Jones se negó a dejar vacante el título de peso pesado, a diferencia de lo que hicieron los campeones Jiří Procházka y Jamal Hill, cuando sufrieron lesiones de larga duración durante su reinado. Y hasta aquí la historia resumida de Jon Bones Jones. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete, o Chimaev vendrá por ti mientras duermes. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.